Problema 934 del libro SADIQ dice: ¿qué valor de la frecuencia angular, omega, causará una respuesta forzada B0 igual a 0 en la figura 941? Figura que acabo de copiar aquí en el pizarrón y que tiene un fasor de 50 ángulo de 0, al ser función coseno. La frecuencia es lo que nos están preguntando, entonces esta es desconocida. Al transformar el circuito nos queda una resistencia de 2, es un valor real, no pasa nada con ella, pero el valor del capacitor, en vez de ponerle 5 milifaradios, le voy a poner menos J200 entre omega, y el inductor, en vez de ponerle 20 milihenrios, J omega en 350. Estos valores de 200 y de 50 se pueden obtener fácilmente calculando el inverso, respectivamente de 5 mili y de 20 mili. Sus inversos es lo que estoy poniendo y lo estoy acomodando para que quede en una forma, digamos que agradable. Pero el problema nos pide el voltaje de salida igual a 0, tomado entre las terminales del serie capacitor con inductor. Ese es el voltaje de salida. La única manera que nos dé este voltaje de salida igual a 0 es cumpliendo la ecuación del filtro. O sea, la parte imaginaria igual a 0. ¿Qué significa? Pues para que esto suceda, debemos asegurarnos que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. Reactancia. O sea, la resta de esas dos deben ser igual a 0. Cualquiera de esas dos maneras. Esto solamente se va a tomar si J omega L es igual a 1 sobre J omega C. No hay otra posibilidad. Entonces, podemos hacer los despejes y despejar omega. Pero eso, bueno, aunque ya lo hicimos antes, nos queda, pues J por J es J cuadrada, o sea, menos omega cuadrada LC igual a 1. Y si de aquí despejamos, omega es igual a 1 sobre la raíz de LC. Tenemos los valores de inductancia y capacitancia, entonces los vamos a sustituir. Omega es igual 5 por 10 a la menos 3. Esto está dado en milifaradios. Y 20 también por 10 a la menos 3 en milihenrios. Y a esto hay que sacarle la raíz. Por cierto, el inverso de la raíz entonces es menos un medio. Si yo hago esta operación, pues así rápidamente me da una frecuencia angular exacta de 100 radianes sobre segundo. Nada más para agregarle la frecuencia, si dividimos 100 entre 2pi, nos daría de 15.915494 Hz. Pero, pues prácticamente esa sería la frecuencia donde el voltaje se hace cero. Ejercicio 935 tiene mucha relación con el 934, ya que si el mismo, o sea, la frecuencia de resonancia, esta omega 0 que calculamos la vez pasada, sigue siendo la misma, o sea, 100 radianes sobre segundo. Es un dato, pero nada tiene que ver. La pregunta dice: encuentre la corriente de estado estacionario en el circuito de la figura 942. Para encontrar la corriente, pues está fácil porque la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Necesito hallar la impedancia total y acordarme de que la corriente y el voltaje, así en esta ecuación, son vectores. Lo mismo la impedancia. Todos son vectores acá. Entonces, pues la impedancia se halla de una manera
Muy simple porque están en serie. ¿Qué significa esto de simple que están en serie? Pues que Z es igual a la resistencia más el capacitor más el inductor, o sea, 2 menos J200, bueno, casi caigo en la trampa. Estos valores que son del ejercicio anterior, ahora sí se ven modificados porque omega ya tiene un valor 200. Entonces no se pueden poner así tal cual, ya hay que sustituir el valor de 200. Si yo sustituyo 200 en cada una de estas, arriba en el capacitor me queda menos 1, menos J, solito y sin nada que lo perturbe, porque son 200 debido a la carga, al valor del capacitor, y 50 aquí debido al valor de la inductancia, me queda 200 entre 50, son 4J y menos J. Entonces, borro y los pongo. Acá ya lo he dicho que era menos J y acá es más 4J. Para que no quede fuera de la grabación, la reactancia inductiva es J omega L, se va a calcular como J, omega que vale 200 radianes sobre segundo, por la inductancia, y la inductancia del libro nos dice que tiene 20 milihenrios. Bueno, 20 por 10 a la menos 3. Ya, para que no hacer complicaciones, esto me da 4J, ya está justificado 1. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre J omega C, o sea, pues 1 sobre J, 200, y 5 por 10 a la menos 3. Si se hace esta situación y se pasa J hacia arriba, me queda menos J por 4. No es cierto. 200 por 5 por 10 a la menos 3, estos dos se cancelan y nos dan nada más menos J. Entonces ahí están los dos valores justificados para que no quede fuera de la grabación. Por estos valores y continúo con el ejercicio, que es calcular su impedancia total de entrada. Entonces la impedancia es 2 menos J más 4J. Pues directamente es el valor de 2 más 3J. Ya tengo esa impedancia de entrada, bueno, como hemos dicho, la impedancia del circuito, y lo que me queda ahora es dividirlo. Entonces, pues hay que convertir eso. Es un tensor de 2 real con 3 imaginario. También se puede poner como 2 cuadrado más 3 cuadrado es raíz de 13, o sea, 3.6. Ángulo de 56.3 grados. Ahorita hice uso pues de MATLAB en el programa que ya estamos manejando. Aquí se los estoy compartiendo para que vean la salida. Y pues no haya complicaciones más grandes, ¿no?
Bueno, sí hay una complicación. Y esa complicación es enorme. No cambié el valor de la resistencia. En el ejercicio 34 trae un valor de 2, acá trae un valor de 10, entonces es 10. Por lo tanto, este valor y este valor son diferentes y el vector obviamente no es el mismo. Acá son 10 menos j más 4j serían 10 más 3 con i. Salvo ese pequeño desliz, volvemos a correr el mismo programa, recalculamos el vector, ahora nos dice que es 10.44 con 16 grados. Bueno, eso ya está más decente. Entonces, el mismo vector, 10.44, ángulo de 16.69. Pues vamos a ver, la corriente es igual a 115 ángulo de 0 sobre 10.44 ángulo de 16.69. 115 entre 10.44 se obtiene un valor de 11.015 y un ángulo de 0 menos 16. Esta es nuestra corriente. Y esa corriente la podemos también expresar en función del tiempo si la regresamos a su forma temporal, como 11.015 coseno, aparece de nuevo el omega, o sea, 200t, menos 16.69. 11.015 es la magnitud que tiene las unidades de amperes. Y por lo tanto, pues este sería el final de la solución del circuito. Problema 9.37. Dice, determine la admitancia para el circuito de la figura 9.44. Nos dan valores. Parto de que la admitancia es igual al inverso de la impedancia, entonces hay que calcular impedancia y luego el inverso de su magnitud y el ángulo se le cambia el signo. Esa impedancia, pues es fácil. Así directamente de la figura, se puede decir que es 10 más J30. Esas dos están en serie. Entonces a estas dos le voy a sumar otro vector que me debe de salir de calcular la resistencia en serie con el inductor. 10 más J10. En paralelo con el capacitor, entonces multiplica a menos J10 y se dividen entre la suma de ellos. 10 más J10 menos J10. Así tal cual, o sea, ya no le pongo más cosas porque explicamos. El menos 10 del capacitor se va a cancelar con el más 10 del inductor y nos va a quedar la parte real. Se divide entre 10. Por lo tanto, este vector lo que tengo que hacer es calcularlo, pero pues divido todo entre 10 y ya quedó con 1. Menos j por 1 me queda menos j. Menos j por más j, aquí hay que tener cuidado con los signos, j por j es menos 1. Bueno, j cuadrada es menos 1. Entonces me queda un menos 1, pero con este menos de aquí se queda con signo positivo.
Y ya. Entonces, hacer el paralelo de un capacitor que vale J10 menos J10 con la serie de resistencia inductor de J10 dividido entre la suma de estos tres términos. Cancelamos las componentes complejas por el más J10 menos J10 y nos queda solamente 10, haciendo la operación 1 más J. Pero ese 1 más J se está sumando a 10 más J30. Ah, creo que lo dije mal. Sí, lo dije mal. Hay que hacerlo bien para que no haya problemas. Me adelanté demasiado. Con calma. Menos J10 por 10 es menos J100. Más J por J cuadrada con menos es más J100. Este es el vector que se debe dividir entre 10. Nada más este. Por lo tanto, me adelanté dividiendo todo entre 10 y ya quedó. No es cierto. Nada más se dividen acá. Entonces, el resultado 10 más J30 más acomodo. Este 100 pasa de este lado con 10 menos J10. Ahora sí ya quedó esto. Este vector sí me da por resultado pues 20 en real y 20 en imaginario. Bueno, este es el valor de la impedancia, pero nos piden admitancia. Entonces, no puedo yo hacer este asunto así, nada más de decir, pues los invierto y ya quedó. No es cierto. El inverso de un vector hay que calcular magnitud y fase y hacer estas operaciones. Entonces, pues rápidamente, ¿no? Ahí está, pues ya el caso de 20 con 20, entonces 20 en real, 20 en imaginario, nos da este fasor, 28.2843, y así lo puedo expresar. La impedancia también es igual a 28.2843, ángulo de 45 grados. Y ahora sí, le calculo el inverso a la magnitud. Entonces, 1 sobre 28, y finalmente me va a quedar de 0.0 ángulo de menos 45 grados. Y si nosotros le ponemos esos valores ahora acá, en esta parte, 0.035355 y el ángulo de menos 45, ya están acá. Lo único que hay que cambiar es aquí el caso. Cualquier cosa diferente de 0 nos va a llevar al buen resultado. Ya tiene 10 diferente de 0.
a la hora de ejecutar el programa, observamos el vector hacia abajo, 0.025 y menos 0.025. Está a menos 45 grados, solamente el ángulo es en la parte imaginaria. Entonces, este vector, el vector impedancia, 0.025 en los dos, pues son 25 por 10 a la menos 3 en real, menos J, lo mismo, 25 por 10 a la menos 3 en imaginario. Lo quieren expresar de una manera que se entienda más, pues entonces el vector y también lo podemos poner como 25 en real menos J25 en imaginario y decir que está dado en milisiemens. Y ese sí ya es el resultado. El problema 944 nos pide calcular la corriente en el tiempo del circuito que acabo de transformar en el pizarrón. Nos da resistencias de 5 de 4 y de 3 ohms. Y para el capacitor de 5 milifaradios, bueno, aquí está la reactancia con 5 milifaradios, nos queda una reactancia ya multiplicada justo en esta frecuencia de menos J. Y para el inductor, para esa misma frecuencia angular de 200, nos queda de J2. Entonces el circuito ya transformado nos queda así como está dibujado en el pizarrón. Y a partir de ahí empecemos a darle solución al problema. Si gustan tomar una foto y si no queda en el video, voy a borrar esta parte. Ya transformado el circuito, ¿qué es lo que seguiría en hacer? Pues vámonos por el método de las impedancias, todo está en paralelo. O sea, 4J2 y 3 menos J se pueden sumar si son impedancias. Entonces, pues va, la impedancia es igual a 1/4 más 1 sobre J2 más 1 sobre 3 menos J. Así, tal cual, no hay más que hacerle, ¿no? Salvo que ahorita, lo que para hallar la impedancia, digo, la admitancia, va a ser más fácil si lo pongo 1/4 como 0.25. Este J está en el denominador, entonces le cambio de signo, es menos J, 1/2, 0.5. Y este lo voy a multiplicar por su complejo conjugado para obtener una forma más fácil. Entonces lo hago abajo. 1 sobre 3 menos J se multiplica por 3 más J, pero arriba y abajo. Entonces acá es 3 más J. Ese es el asunto del complejo conjugado. ¿Qué nos da? Pues en la parte de arriba, en el numerador, queda de nuevo, pues nada más 3 más J. Pero en la parte de abajo queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y el primero al cuadrado es 9. Y J cuadrada por J cuadrada es menos 1. Con este menos es más. Entonces nos queda más 1. 10. Entonces aquí, más 3 más J sobre 10. Y ya está fácil hacer este asunto. Por donde le busquemos. O sea,
Y en vez de 3 más j más 10 también le pudimos haber puesto, porque es exactamente lo mismo, 3 décimos más j sobre 10. O 0.1j, como gusten. El asunto está en que ahorita la admitancia nos ayudó a resolver fácil el circuito. Bueno, pues borramos esta parte. Y las partes reales se suman, las partes imaginarias se suman, y nos queda 3 décimos es 0.3, más 0.25 es 0.55. Real. Y menos 0.5 más 0.1 es menos 0.4. Ya está esa admitancia. Ahora lo que tengo que hacer es calcular la impedancia en base a esta admitancia para que pues ya quede correcto, ¿no? Ah, por cierto, esto, si nos damos cuenta, realmente es esta en paralelo con esta, con el inductor, en paralelo con la suma de capacitancia y resistencia. Las admitancias se suman. Bueno, ya está. Z total va a ser 5, que nunca entró al juego, más 1 sobre Y. Entonces tengo que calcular el inverso de ese 1 sobre Y. O sea, bueno, todavía sigo arrastrando el 5 para que no haya complicaciones. 5 más. Acá yo le pregunto a MATLAB directamente, 0.55 menos J por 0.4 elevado a la menos 1, ¿no? O sea, como vamos avanzando en este asunto, también se vale exactamente eso. Aquí está. Fíjense que estoy poniendo el valor de la admitancia primero y después estoy utilizando el símbolo de división, pero de división inverso. MATLAB tiene los dos símbolos y reacciona a los dos. Una cosa es hacer 1 sobre, ¿siga? Como estamos hablando de vectores, entonces lo pongo al revés. Esto sobre 1. Digo, más bien dicho, bajo 1. Y me da el resultado correcto. Lo voy a pasar tal cual, 1.189. 1.189 más 0.864J. Pues ya está, la impedancia total es 5 más 1.84, 6. Y por lo tanto, la corriente, esta la voy a poner acá arriba, la corriente es igual a 160, ángulo de 0 grados,
sobre 6.189 más 0.864 J. Y ya que estamos con MATLAB, pues podemos hacer exactamente lo mismo y decirle, pues échate esta división y lo va a hacer sin ningún problema. ¿Cómo le hago? Bueno, pues hay que escribirla. 160 exponente 1J 1J por 0. Ese es el asunto. Aquí da 0, ni cómo hacerse para otro lado. Pero de todos modos hay que respetar el formato de Fasor para que haya la división compleja como debe de ser sobre el vector que acabamos de poner, 6.189 con 3 decimales es suficiente, pero vamos a darle otros 2, más 0.864 por 1J. ¿Qué es lo que hice? Sí, eso hice. 25.35 menos 3.54J. Ese es el valor de la corriente. Entonces, aquí ya no estoy transformando a Fasor ni estoy haciendo esto, estoy directamente usando MATLAB para que se vea el uso del comando. Entonces queda 25.6, ángulo de, ¿cuánto dice? $3.54. A ver, ¿qué es lo que pasa? $3.54. Negativo. Como lo queremos en el tiempo, bueno, este es el Fasor corriente en la frecuencia. Lo paso hasta abajo, perdón por el relajo, debe de ser 25.6 coseno 200t menos 3.5 grados. Y esa sería la solución del ejercicio.